Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 25. Evangelio de Lucas, quince 25. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano, bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Diga conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El título del mensaje es Tu casa, pero no tu fiesta. Dígale a alguno que tenga cerca, tu casa, pero no tu fiesta. Y déjeme decirle en pocas palabras en esta noche que casi siempre nos enfocamos en el caso emblemático del hijo pródigo, siendo el menor, el disoluto, el precoz, el promiscuo, el ambicioso, pero también el hijo pródigo, el reflexivo, el arrepentido y el restaurado. Todos los ciclos de un penitente cumplidos en el ejemplo de una persona. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? Es de sentido común. Se han escrito cientos de sermones y libros de este extraordinario personaje que ha llevado a un final feliz. Pero el relato bíblico que acabo de leer es tan vasto que no deja fuera al núcleo familiar y describe con precisión la repercusión en el escenario del hogar y de los integrantes. Por eso en esta noche, mis amados, les presento al hermano mayor. Diga conmigo, el hermano mayor. Y por ser el mayor y dar muestras de madurez y equidad frente al padre, por los motivos escandalosos de su hermano menor, del hijo pródigo, eso no significa que el hecho de haber sido mayor y haberse quedado en casa al lado de su padre, eso no significa que no haya tenido lo suyo también escondido en su corazón. Es lo que en esta noche le quiero llamar como primer punto el síndrome del hermano mayor. Diga conmigo, el síndrome del hermano mayor. ¿Y cuál fue el síndrome del hermano mayor? Del que se quedó en casa, del que acompañó al padre, del que se quedó calladito la boca. ¿Cuál fue su síndrome? Guardar y reprimir disconformidades con su padre y con su casa. Y es el prototipo del cristiano veterano, el antiguo en la iglesia, el antiguo en las cosas de Dios, aquel que nunca se perdió un culto, aquel que participó en todos los talleres, aquel que cuando había una convocatoria siempre era el primero en la lista. Hay alguien que puede decir, yo soy el hermano mayor. ¿Habrá algún hermano mayor aquí?
Muy bien. Bienvenidos. Aténgase a lo que voy a decir en esta noche ahora. Qué bueno que es el hermano mayor, que mientras otros se apartan y se van y reclaman su herencia y muchas veces vienen por los panes y los peces, hay otros que apelan a la madurez, apelan al sentido común, al dolor, al desgarro que eso trae al corazón de un padre tierno y amoroso que le ha brindado todas las cosas. Sin embargo, siempre hay uno que se queda en casa. Pero déjeme decirle que el prototipo del cristiano veterano, el antiguo, el hermano mayor, en base a él nace el título de mi mensaje: tu casa, pero no tu fiesta. ¿Y por qué digo tu casa, pero no tu fiesta? Lea conmigo del 25 al 28 una vez más. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. El hermano mayor no podía desconocer y disociar la idea y el motivo de la celebración. Era obvio que había ocurrido un milagro en la casa. Era obvio que ahora el padre había pasado de un estado de ánimo deplorable, depresivo, angustiante por ese hijo que no volvía, a pasar a el otro extremo de la fiesta, la alegría, el jolgorio. Pero ¿cómo no alegrarse aquellos que somos padres y aquellos que podemos ver la vida nuevamente en carrera de nuestros hijos? Llámese recuperado de alguna adicción, llámese recuperado de la salud, o llámese haber sido traído nuevamente a las cosas de Dios. ¿Cómo no celebrar el corazón de un padre? No podía el hermano mayor desconocer y ser evasivo a semejante celebridad. El retorno del hermano menor ameritaba el festejo. Pero déjeme ponerlo en estos términos. A veces las victorias de unos dejan ver las miserias de otros. Vuelvo a repetir. Hay veces las victorias de algunos develan y dejan ver las miserias de otros. Las alegrías de alguien demuestran el corazón de algunos. Envidia, autoestima baja, complejo de inferioridad, son preguntas retóricas, no me las responda. ¿Por qué él sí y yo no? Sentido de preferencia, deseos insatisfechos. La cuestión es que afloró la amargura de un corazón en medio de una fiesta. Este sí que fue un verdadero agua fiesta. No se alegró por lo mismo que los otros se alegraron. Era un testimonio vivo de transformación y de conversión de su hermano menor. Sin embargo, él se quedó afuera de la fiesta. Era su casa, pero no era su fiesta. Hoy en la iglesia hay motivos para disfrutar las victorias de otros. ¿Qué te pasa con eso? ¿Cómo te sentís cuando toda la atención y el protagonismo se la lleva a otro? Porque Dios ha hecho algo en su vida. Esto nos pasa a aquellos que a lo mejor vivimos por mucho tiempo de glorias pasadas, de lo que Dios hizo con mi vida, de lo que yo hice para Dios. Y transcurre el tiempo y hay veces la vida está en una longanimidad, a veces en una ruta de meseta, de falta de cambios, de falta de innovación, y uno cae en la rutina, en la monotonía, en esa vorágine de acostumbramiento. Pero viene alguien, irrumpe en la escena
y en el festejo de la iglesia por algo que Dios hizo y nosotros no nos alegramos, no nos ponemos contentos. Vemos que alguien pudo progresar, comprarse algo, crecer. Dios lo está usando, Dios lo está llevando a otros niveles. Y nosotros no disfrutamos eso. ¿Qué te pasa cuando otro le va bien? Cuando otro tiene éxito. ¿O que siempre deberíamos estar llorando las miserias unos de otros? Sin embargo, Jesús cambió ese discurso y dijo, con los que lloran, lloren, pero alégrense con los que están alegres. ¿Hay alguien ahí? Diga conmigo, tu casa, pero no tu fiesta. Pero encuentro también otra declaración acertada. Tu familia, pero no tu sangre. Diga conmigo, tu familia, pero no tu sangre. Qué cosa contradictoria, ¿no? Porque tu casa también es tu fiesta, ¿sí o no? Tu familia, y si es tu familia, también es tu sangre. Sin embargo, no parece así en la realidad del hijo mayor. Lea conmigo el 27 y el 28. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre, note usted la expresión, tu hermano, tu padre, apelando a los lazos de afecto y a los lazos sanguíneos. Y ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, porque para el padre todos los hijos eran iguales, tanto el que estaba dentro como el que estaba afuera. Era su hermano. Era el dolor de su propio padre, en el cual él debía haber hecho eco. ¿Cómo no compartir ahora una gran reconciliación? Los lazos, los afectos, los vínculos. Y en los vínculos de la fe puede llegar a pasar lo mismo. Pregunto en esta noche, ¿te afligís cuando un hermano de la iglesia cayó en infortunio? ¿Te entristece cuando alguien peca contra Dios y se aparta? No para que caiga bajo la crítica y bajo el peso de tus palabras y el descrédito, sino para llevarlo al silencio de la oración y clamar por él hasta que Dios lo vuelva a traer. ¿Te duele que otros se critiquen sin piedad? ¿Sos mediador en los conflictos o tomás partido por algún bando? Vuelvo a repetir este punto. ¿Sos mediador en los conflictos? Estoy hablando del núcleo, tu familia y tu sangre. ¿O tomás partida por algún bando? No pareciera que esta era la familia del hermano mayor. Porque era su padre y su hermano. Era motivo de alegría, del festejo, ameritaba el asado, la fiesta, la canción. Dijimos tu casa pero no tu fiesta, tu familia pero no tu sangre. Quiero decirte, hermanos queridos, que los vínculos de la fe son a veces mucho más fuertes que los vínculos sanguíneos. Dice más, a todos los que le reconocieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, sino por Dios. Si se quiere, son más fuertes los vínculos espirituales que los vínculos sanguíneos. Diga conmigo, la iglesia es mi familia. Mis hermanos son mi sangre, porque estamos lavados todos con la misma sangre del Cordero. Dijimos tu casa pero no tu fiesta, tu familia pero no tu sangre. Era el reflejo de este hermano mayor. Tu herencia pero en pobreza. En el verso 29 le dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo
no habiéndote desobedecido jamás. Y mire lo que le reprocha. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. A ver, estaban recibiendo al hermano que había estado perdido, que había hecho un desastre de su vida, podría haberle costado incluso la muerte. Y él dijo que nunca me diste un cabrito. ¿Era la hora de los reproches? ¿Era la hora del pase de factura? Que me diste, que no me diste, el otro gastó tu herencia, yo siempre estuve al lado tuyo. Quiero decirle, hermanos queridos, que era su herencia. Sin embargo, él vivía dentro de la casa del Padre como un verdadero mendigo. Este joven tenía tantos, pero tantos conflictos internos y tantos prejuicios y tantas culpas sin resolver, que lo tenía todo, pero que no disfrutaba de nada. Lo voy a poner en el plano espiritual. Hay creyentes de iglesias que viven así, sin apropiarse de las promesas de Dios. Han dejado Dios a su disposición las bendiciones en Cristo Jesús. Sin embargo, viven como verdaderos mendigos de la fe. Quiero decirte que en la cruz del Calvario se adquirió todo lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén a causa del pecado. Por sus llagas, dice la Biblia, tenemos sanidad. Por su corona de espinas tenemos riqueza. Por sus clavos tenemos libertad. Por su costado abierto tenemos pureza interior. Por su resurrección tenemos la vida eterna. Por su muerte tenemos el perdón y la sustitución delante del Padre. Sin embargo, el hermano mayor, el que se quedó en la casa, era rico y vivía como pobre. ¡Qué ironía! A veces nos pasa así también entre cristianos. Tenemos nuestra casa, pero no es nuestra fiesta. Tenemos la familia, pero no es nuestra sangre. Tenemos la herencia, pero vivimos como mendigos. Pero hay otro punto que rescato de la vida del hermano mayor. Tu padre, pero no tu relación. Y de todos los puntos creo que ese es el más importante. Tu padre, pero no tu relación. Fíjese en el verso 30 cómo le habla a su padre. Pero cuando vino tu hijo, diga conmigo, tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Tu hijo, para él. No pareciera que hablaba de su propio padre, sino el padre del otro. Aparentemente había un lazo sanguíneo, evidentemente, pero no había comunicación. Es que padre, todos podemos ser padres, pero la paternidad hay que construirla a través del diálogo, a través del juego, también a través de la disciplina. ¿Cómo está la relación con tu padre terrenal? Si lo tenés, pregunto. ¿Cómo está tu relación con tu Padre Celestial? Si lo tenés. Escuchá lo que te voy a decir. La gran mayoría de los jóvenes u hombres a los cuales yo como pastor no puedo llegar e imprimir mi paternidad espiritual y encuentro barreras, descubro dos cosas. O que no tuvieron una imagen paterna, entonces no acatan sujeción y no pueden ver en la figura paterna el amor, la comprensión, el cuidado, sino que repelen todo lo que tenga que ver con esa imagen, o su relación con su padre ha sido tan conflictiva que todo lo que representa autoridad no lo aceptan, lo ven invasivo.
Hay veces me quiero acercar a ciertas personas y me siento su papá espiritual. Me hacen partícipe de sus consejos, de sus opiniones. No dan un paso, no toman decisiones sin antes al menos saber qué piensa mi pastor. Y eso es tan lindo porque justamente antiguamente tanto al sacerdote, al cura en la Iglesia Católica o al pastor se lo llamaba padre. Estoy hablando también en el protestantismo, no solamente en la Iglesia Católica. Nuestro padre espiritual. De hecho se dice de los que sucedieron a la generación apostólica después del libro de los Hechos, los padres apostólicos, los padres primitivos, los padres de la Iglesia, porque eran los que acobijaban los hijos espirituales, que luego discipulaban y luego los enviaban a predicar. Había un padre, lo que no había era un reconocimiento de parte del hermano mayor. Sí había reproches, sí había pases de factura, pero no había un reconocimiento. No creo que la comunión haya faltado de parte del padre. De hecho, salió de la fiesta y lo fue a buscar. La relación, como dije hace un momento, se construye, se acepta, nunca se impone, pero tiene que haber reciprocidad, tanto del que la ejerce como del que la recibe. Dijimos tu fiesta, pero no tu casa pero no tu fiesta, tu familia pero no tu sangre, tu herencia pero tu pobreza, tu padre pero no tu relación. Y una cosa no se puede disociar de la otra. Y por último punto, tu servicio, pero no tu recompensa. Verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Ahí está. El legado, la trayectoria, tantos años. Nunca te desobedecí. ¿Cuánto hace que vengo soportando, bancando, esperando? Jamás te desobedecí. Pregunto, como tantas otras preguntas que hice esta noche, ¿qué esperás de todo lo que entregás en el altar? Cuando hablo de lo que entregás en el altar, es lo que dejás aquí adentro, que se traduce como servicio a Dios. Ya sea desde trapear el piso, ya sea desde colaborar repartiendo un tratadito, ya sea desde ser partícipe de un ministerio, o con los niños, o con la alabanza, o con lo que fuere. ¿Qué esperás de todo lo que entregás al altar? ¿Lo haces solo por mero interés del premio, del resultado, de la recompensa, del reconocimiento? Y claro, dice la Biblia que hay galardón para vuestro trabajo. Pero quiero decirte que mi entrega y mi servicio deben o deberían radicar en la gratitud de lo que Cristo hizo por mí. De hecho, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4, que cuando estamos todos adorando al Cordero en las bodas del Cordero en el cielo y nos postramos, dice la Biblia que los redimidos se sacan las coronas y la arrojan delante del trono. Como diciendo, lo que recibí, el premio que me diste, en realidad eres tú el que se lo merece por los méritos, ¿sí o no? Es como que nos sentimos que nos dieron de más, que es demasiado el reconocimiento, que en realidad el único que se tiene que llevar toda la gloria es Cristo Jesús. Quiero decirte que hay gente que se ha frustrado en su vida personal, en su vida secular, y ha encontrado en la iglesia dónde canalizar su potencial y su protagonismo.
Hay quienes que toman el púlpito o toman un liderazgo o un rol dentro del ministerio y del servicio para, solo por el mero hecho de satisfacer una necesidad del ego, del aplauso, del título. Yo quisiera huir de este lugar. Se cuenta que Charles Haddon Spurgeon, el predicador inglés, desalentaba a sus alumnos en el seminario para que no ocupen el ministerio, para que no ocupen los púlpitos. Los desalentaba. Y él decía y sostenía que si estaban verdaderamente llamados por Dios, aun cuando Él los desalentara, ellos iban a permanecer. A mí un profesor de teología me dijo en una clase en el seminario, mientras estuve internado 3 años, usted no tiene capacidad, usted no tiene coeficiente, usted no tiene lenguaje, usted no tiene verborragia, a usted le faltan las palabras, usted no va a llegar a ningún lado. ¿Dónde quiere ir? ¿A quién le quiere hablar? ¿A quién le quiere predicar? Usted es un ignorante de la Biblia. Eso fue lo que me dijo. Mi primer trabajo práctico, mi primer examen, me aplazó la materia, teología sistemática. Hoy le agradezco a ese hombre que me destrató tanto delante de todo el curso, me subestimó mi inteligencia, pero sabe que se lo agradezco, porque me dio un empujón para encerrarme en la biblioteca día y noche hasta aprenderme las grandes doctrinas de la Biblia. Le dijeron un día, ¿sabe dónde está Guillermo? ¿Dónde? Es bibliotecario. Tantos años te sirvo. Tu servicio, pero no tu recompensa. Está bien las recompensas, pero quiero decirte en esta noche que no es ningún mérito obedecer y servir. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Después de toda esta larga lista de reproches y de censura que el hermano mayor tuvo en un antagonismo contra el momento lindo que estaba viviendo la familia, la respuesta del padre es poca, es corta, pero es suficiente para callar a ese hijo mayor despechado. Verso 31, solamente el padre le dice, él entonces le dijo, hijo, ¿cómo le dijo? Él antes le había dicho, tu hijo, ese, como rompiendo ya el lazo familiar. Él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Rectificó lo que el padre le había dicho. Y todas mis cosas son tuyas. Era necesario simplemente que me lo pidas, que me digas, papá, quiero un cabrito, y te iba a ser dado. No te guardes nada en tu corazón. No reprimas disconformidades o frustraciones personales. Porque lo que hace eso dentro tuyo es una gangrena. El libro de Hebreos habla de una raíz con la que después muchos son contaminados. Todo lo que te guardes, todo lo que te tragues, todo lo que reprimas, todo lo que escondas, tarde o temprano es una infección en tu espíritu y en tu alma. ¿Por qué hay tanta gente renegada de la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente renegada con los evangélicos? ¿Por qué hay tanta gente que se aparta de la iglesia y parece que fueran una peste? ¿No será que la persona tuvo este síndrome? ¿No será que sus propios conflictos personales lo llevaron a que su casa sea su casa, pero no su fiesta, no se alegró con los que debía alegrarse?
¿No será que estaba en la familia de Dios, pero no se sentía parte, ese vínculo sanguíneo que nos hace a unos velar por otros, sostener los más fuertes a los más débiles? ¿No será que la persona tenía la herencia, pero vivió como un mendigo dentro de las cuatro paredes? ¿No será que tuvo un padre, pero no construyó una relación? ¿No será que sirvió legítimamente, pero esperaba la recompensa de los hombres, la cual nadie te va a dar nada, solamente Dios? Este padre fue tan extraordinario, tuvo la capacidad, la cintura, el aplomo de contener a ese hijo que se había perdido, que había entrado en el pecado, que le había derrochado y desperdiciado las propiedades y la herencia, pero tuvo también la capacidad, la pericia, la sabiduría, la inteligencia, como padre que los quiere a todos por igual, para decirle: hijo, todas mis cosas son tuyas. El verso 32, la historia tiene un final feliz, como toda historia de la Biblia, mas era necesario hacer fiesta. Diga conmigo: es necesario que todos nos alegremos y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La casa del Señor debería vivir todos los domingos, todos los miércoles en fiesta, por uno que venga, ¿sí? Por uno que se reconcilie con Dios, por uno que sea perdonado, por uno que haya obtenido un éxito, por uno que haya alcanzado un logro. Fíjese cómo dentro de una misma casa habitaban extraños, cómo dentro de una misma casa había criterios distintos, cómo dentro de una misma casa había sentimientos encontrados. ¿Qué? ¿Para él fue mejor que su hermano menor se haya ido y le haya ido mal? Creo, hermanos queridos, que tenemos que reflexionar como iglesia frente al texto, de cómo somos, cómo nos comportamos los unos con los otros. Toma la mano del hermano que tenés al lado y decile: yo puedo ser tu hermano menor, o vos podés ser mi hermano mayor. ¿Cuántos dicen amén? Si tenés logros, decile: si tenés logros, son mis logros también. Si tenés desgracias, también son mis desgracias. Y el Padre nos dice en esta noche a todos: todas mis cosas son tuyas. Tuyas, 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 mías, de todos. ¿Alguno quiere un cabrito para gozarse con sus amigos? Lo tiene. El becerro gordo, dicen los teólogos, que era Jesús.